Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces, mis hermanos. Hay algo que al estar pensando en el libro de Jueces, leyéndolo esta ocasión, cómo cada libro de la Biblia tiene su función, hermanos. La Biblia es como una farmacia inmensa, donde es útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, pero no toda la Biblia es útil para lo mismo. Y usted cada vez que lee un libro de la Biblia tiene que pensar qué dice del Señor Jesucristo en cualquier libro de la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, y también tiene que pensar, ese libro, ¿cómo me habla a mí? Entonces, pienso que este libro tiene una función importante para nuestra vida y espero que pueda ser de bendición. Vamos a orar que Dios bendiga este mensaje que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Señor, tu palabra es como una espada filosa que tiene la capacidad de llegar y penetrar no solo nuestros oídos y nuestros pensamientos, sino llegar hasta nuestro corazón, hasta el asiento de nuestros sentimientos y decisiones. Padre, te ruego que tú, que conoces cómo viene el corazón de cada hermana, cada hermano, que tú hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Te ruego que nos permitas ver cómo tu Espíritu Santo usa la exposición de tu palabra para hablarnos de manera muy específica. Permíteme ser de bendición a mis hermanos. Yo no conozco los pensamientos, quizás conozco un poco de sus vidas, pero yo no sé cómo viene su corazón, pero tú que conoces los corazones, habla al corazón de cada uno, aún a los hermanos de la transmisión, que pueda ayudar a nuestra fe, a nuestra vida espiritual, y que podamos salir gozosos en medio del cansancio, en medio de las pruebas, que podamos salir sabiendo que el Dios de los cielos habló a nuestro corazón. Bendice ese tiempo de predicación, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas veces a los cristianos les puede llegar a ir mal. Dios puede permitir que pasen cosas en tu vida. Desafortunadamente, cuando llegan a pasar cosas malas, no estamos a veces bien sincronizados, bien entendidos, y empezamos a culpar a Dios. Empezamos a culpar a nuestra pareja, empezamos a culpar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, y la verdad es que hay muchas razones por las cuales algo sale mal en nuestra vida o en nuestro hogar. Hay muchas maneras de pensar. A lo mejor hay matrimonios con problemas serios, quebrándose, a lo mejor hay vidas que se sienten vacías. A lo mejor hay finanzas que no alcanzan, con mucha presión, con muchas deudas. Quizás hay algunos cristianos que llegan hasta el tema de la depresión. Y desafortunadamente la depresión toca a los creyentes. Y usted no me lo cree, nada más vea la vida de Jeremías, vea la vida de Elías, la vida de David. Y usted va a ver gente que en un momento tuvo depresión. Sin embargo, hermanos, a veces no nos damos cuenta que las cosas que ocurren en nuestra vida, las cosas difíciles, sí tienen muchas razones, pero hoy quiero darles una razón por la cual muchas veces nosotros tenemos problemas. Esta es la razón, hermanos, que cada uno hace lo que bien le parece. Una de las razones por las cuales tú y yo podemos tener muchos más problemas de los que Dios quisiera que tuviéramos, es que cada uno hace lo que bien le parece. Y un ejemplo tristísimo está en el libro de los Jueces. El pueblo de Israel precisamente tuvo muchos problemas, pero fue porque hacía cada uno lo que bien le parecía. El libro de los Jueces, hermanos, es un libro muy especial. Casi no lo estudiamos como cristianos. No es como los evangelios o las cartas paulinas o el libro de Proverbios o de Salmos, que son los favoritos, yo creo, de los cristianos.
Pero hermanos, el libro de Jueces es muy interesante porque le enseña al cristianismo lecciones muy especiales. Está lleno de historias, está lleno de personajes espirituales, del famosísimo Sansón, el famosísimo Jefté, del famosísimo Gedeón y de Débora y de Barak. Y hermanos, para entender este libro, usted puede leérselo en un par de sentadas y usted puede ver unas lecciones muy tremendas para la vida cristiana. ¿Usted sabía que el libro de Jueces es un libro de derrotas? Y este libro contrasta con el libro de Josué. Si usted se acuerda, el libro de Josué es un libro de victorias. El libro de Jueces es un libro de derrotas. Y si usted leyera estos dos libros, quiero que usted recuerde algo y piense en algo. Tu vida, aunque creas en el Señor Jesucristo, puede estar llena de victorias o de derrotas, depende cómo vivas. En realidad, hermanos, el libro de Jueces se caracteriza por una vida de muchos problemas y una vida de derrotas. Y desafortunadamente, a veces como cristianos no nos damos cuenta que tenemos derrotas, tenemos muchos problemas y no nos damos cuenta que mucho radica en que nosotros hemos decidido vivir como bien nos parece a nosotros mismos. Quiero que veamos 4 versículos en esta noche. Quiero que los leamos en este momento. Jueces 17:6 es el primero que quiero que usted me acompañe a leer. Vamos a leerlo todos juntos. Jueces 17:6, lo va a ver en la pantalla si algunos no tienen una Biblia. Espero que todos tengan una Biblia a la mano. Si no la tiene, busque comprar una bonita. Si para usted es mujer, busque comprar una Biblia para usted con un lomo rosita o como hombre, ¿verdad? Una edición para hombres con un bigote en la portada, yo qué sé, ¿verdad? Pero busque una Biblia para usted, ¿verdad? Jueces 17:6, ¿ya lo tienen, hermanos? Muy bien, leámoslo juntos. ¿Cómo dice? En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjese esa frase. En aquellos días no había rey en Israel. Y luego dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo puede subrayar porque este lamentablemente es uno de los versículos clave de todo el libro. 18:1. Ahora, 18:1, ahí cerquita, ¿verdad? 18:1, leámoslo todos juntos. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Note la primera frase, repite la idea que ya vimos. En aquellos días no había rey en Israel. Jueces 19:1, por favor. Tercer versículo, leámoslo juntos también, 19:1. ¿Cómo dice, hermanos? En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Vea la primera frase, en aquellos días, en los días de los jueces, no había rey en Israel. Capítulo 21, versículo 25. Este versículo es una repetición del primer versículo que leímos, que es el versículo clave, la idea clave de todos esos 400 años, que son el periodo del libro de los jueces. ¿Cómo dice, hermanos? Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parece. Quiero proponerle que es posible que los cristianos nos metamos en muchos problemas en ocasiones, simplemente porque cada uno hace lo que bien le parece. Y desafortunadamente, hermanos, yo les decía, muchas veces uno se queja con Dios y hasta piensa que Dios nos lo mandó y no tenemos la claridad, ni tenemos el discernimiento ni la perspicacia para darnos cuenta que no es que Dios nos mandó el problema, es que como uno hizo como bien le parecía, se metió en problemas. ¿Ve usted? Entonces uno debe entender que una vida
que se vive, aunque sea usted cristiano, aunque sea creyente, una vida que se vive como bien le parece, va a ser una vida de muchas derrotas y de muchos problemas en su vida. Dios no quiere que usted viva así. Pero a pesar de eso, hermanos, Dios no te obliga a vivir como Él quiere que tú vivas. Y sin embargo, yo me he dado cuenta, hermanos, que lo más normal en muchos cristianos es: yo recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, pero en mi vida yo la decido y yo hago como puedo, como decido, como pienso, yo hago como bien me parece. Y luego hay muchos problemas en la vida. Ahora quisiera que veamos este tema, hermanos, y que hiciéramos algunas preguntas. La primera pregunta que yo quiero que usted piense es: ¿cómo es que los creyentes hacemos lo que nos parece? Porque ahí dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel, y eso significaba que no había autoridad en sus vidas. No hubiera quien le mandara. ¿Sí está conmigo? Y ese es un problema. Cuando usted tiene a Dios como su Salvador, a Jesucristo como su Salvador, pero en su vida no tiene autoridad, no tiene a alguien a quien obedecerle, alguien que le dirija, usted va a vivir como bien le parece. Y mire, en esos tiempos de los jueces ya no estaba el gran líder Moisés, el profeta, ya no estaba el gran caudillo que era Josué. Después ya no estaba la generación de los ancianos de Josué para liderarles. Ya no aparece ningún príncipe de ninguna tribu, ni siquiera Caleb el valiente, que aparece solamente quizás un poquito ahí en el capítulo 1, a través de su familiar Otoniel. Pero hermanos, el pueblo de Israel, al no tener la autoridad de algún líder, dice que ellos hacían lo que bien les parecía. Y hermanos, quiero que usted entienda, porque a veces no lo entendemos. A veces el cristiano vive haciendo lo que bien le parece. Por ejemplo, los creyentes hacen lo que bien les parece cuando Dios no es su rey, cuando Cristo no es su rey. Jesucristo es llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es triste, hermanos, que es el título que el Apocalipsis le da, pero no es la realidad en la vida del creyente. No es así. En la vida del creyente, no, Cristo no es rey. Es rey en el Apocalipsis, pero no es rey en nuestras vidas. Es nuestro Salvador, pero no es nuestro Señor, ni es el rey de nuestra vida. Y entonces, la gente que no tiene a Cristo como su rey, aún cristianos, a veces hacen lo que más les gusta y lo que les conviene, lo que bien les parecía. Es decir, ellos tenían su opinión de qué era lo bueno. Y hermanos, lastimosamente vivimos en tiempos donde lo bueno y lo malo ya es relativo. O sea, cada uno piensa lo que es bueno y dice, no, pero para ti eso es bueno, pero para mí eso no está tan bien. Entonces, y es válido que para ti sea bueno y que para mí no lo sea. Entonces, ya el relativismo es tan común que ya ni siquiera hay un sentido de verdad. Hay algo que es bueno, hay algo que es malo, y es algo que es correcto, hay algo que es incorrecto. Pero dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y a veces así somos como cristianos. Uno ha confiado en Jesucristo como su Salvador, pero en nuestra vida uno decide qué es bueno y qué es malo. No, es que yo pienso que eso no es tan malo, pastor. Es que ¿sabes cuánto me interesa que lo que tú pienses que es bueno o es malo? Por eso tienes tu vida como la tienes muchas veces. Porque tú piensas que algo es bueno, en vez de que le dejes decidir a Dios qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Está conmigo, hermano? Usted debe de pensar, no en que usted decida qué es algo bueno o que algo sea malo, sino usted debe de dejar que Dios sea rey en tu vida y no vivir una vida donde no haya rey en tu vida y tú hagas lo que bien te parezca. Y lastimosamente muchos cristianos simplemente viven por lo que más les gusta, lo que más les conviene. Mira, las decisiones que tú tomes, tú debes primero pensar no lo que te gusta, sino lo que le agrada a Dios. Pero miren, piensen en eso, hermanos. Fíjense cómo tenemos un pensamiento muy vago de lo que es la voluntad de Dios. Pregúntale a cualquier joven que piense estudiar una carrera, cualquier joven, y dígale, ¿qué vas a estudiar? Y quien te dice que va a estudiar, dile, ¿y por qué? ¿Y qué va a ser lo primero que te va a decir?
Pues porque me gusta. Ahora mi pregunta es, se oye muy bonito, pero eso es un pensamiento del mundo, hermanos. Y lamentablemente eso hacen todos los jóvenes. ¿Por qué vas a estudiar? Hasta la gente dice, no, pues estudia algo que te gusta. Y se oye bien bonito el consejo. Pero en realidad la vida cristiana no debería de vivirse por lo que te gusta, hermano. ¿Está conmigo? Pues yo no he escuchado a ningún joven, aunque tengo 30 años de estar en las iglesias cristianas bautistas, nunca he escuchado a ningún joven que me diga, estoy orando para que Dios me guíe a la carrera que Él quiere que yo estudie. No existen, esos jóvenes no existen. Existen los jóvenes cristianos que estudian lo que les gusta. Pero mi pregunta es esta, si usted debe de decidir su vida con lo que le gusta o con lo que Dios quiere que usted le guíe. Entonces es bien importante porque muchos creyentes viven como bien les parece y viven según lo que les gusta y lo que le conviene. Es más, piensa en esta manera de pensar. ¿Qué tipo de coche compras? El que me gusta. ¿Qué tipo de zapatos compras? El que me gusta. ¿Qué tipo de celular compras? El que me gusta. Hermanos, estamos llenos de cristianos que viven como les gusta y se les da la gana. ¿Quién te dijo en dónde está en la Biblia el pensamiento de que tú debes decidir como te gusta? ¿Dónde está eso? No está. Sin embargo, los cristianos viven como les gusta. No me sorprende que nos metamos en problemas. ¿Ve usted? No estoy diciendo que sea pecado todos tus gustos, pero estoy diciendo que muchas veces te vas a meter en problemas por tus gustos. Eso sí puede ser. Entonces, el cristiano no debe de estar viviendo buscando qué más te gusta y qué más te conviene. Otra manera en que los cristianos hacen lo que bien les parece, no se dan cuenta que deciden por lo que su carne les dicta. Hermanos, cuando los cristianos deciden conforme a lo que les gusta y lo que la carne les pide, se meten en muchos problemas. Recuerden que todos los cristianos hemos pedido a Cristo ser nuestro Salvador personal. Y si usted no lo ha hecho, hágalo. Pero si usted ya le invitó a Cristo a su corazón, Él salvó su alma. Pero eso no quita la carne que usted tiene, la tendencia a pecar. Y cuando a un cristiano le gusta el pecado y es condescendiente con su pecado, cuando tiene un pecado consentido, una mascota, ¿verdad? Usted tiene un pecado favorito de mascota y lo acaricia y, ay, pobrecito, qué bonito. Y usted le da rienda suelta a su pecado, hermanos. Usted va a tener muchos problemas. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que está diciendo este texto es que cuando usted vive por la carne, puede que usted sea cristiano, pero puede cometer adulterio si usted vive en la carne. Ahora, desafortunadamente, ha habido casos donde cristianos caen en el terrible pecado moral del adulterio o la fornicación, jóvenes, o lascivia, o enemistades. No me diga que los cristianos no tienen pleitos después en algunos momentos. No me diga que algunos cristianos no viven en celos, en iras, en contiendas, están peleándose. Yo conozco cristianos que luego les retan a golpearse en la calle y así como boxeador, y ahí a ver cómo nos toca. Y yo creo que un cristiano debería ser más maduro como para evitar agarrarse como perros y gatos en la calle. Eso déjenlo a los pandilleros. Pero un cristiano debe de domarse, no vivir dirigido por la carne, porque eso es vivir como bien le parece. Y lamentablemente, hermanos, estamos llenos en este cristianismo moderno de gente que vive como bien le parece, como su carne le dicta. Y hermano, recuerde esto, si usted siembra para su carne, cosechará malas cosas. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, aunque sea cristiano, aunque sea pastor, aunque sea usted una persona que tiene un ministerio, dice el versículo 8, Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué, hermanos?
¿Bendición? No, corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo cristiano tiene que decidir qué tipo de vida va a vivir. Una vida según su carne o una vida según su espíritu. ¿Está conmigo? Pero esto es una decisión consciente, mis hermanos. Y por eso los cristianos luego se preguntan, es que ¿por qué tuve este problema? Pues adulteraste. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué se está cayendo tu matrimonio si estás engañando? ¿Cómo no me puedes? ¿Cómo dices que ¿por qué Dios te manda una familia así de problemática? Si tienes pleitos porque andas en la carne, eso Dios no te lo mandó, eso tú lo provocas por vivir en la carne. ¿Están conmigo, hermanos? Un cristiano debería de constantemente decidir, yo quiero ser un cristiano espiritual. ¿Está conmigo, hermano? Constantemente debe de decirle a Dios, porque hay cristianos carnales, acuérdense. Usted debería de decidir constantemente en su vida, yo quiero vivir esta semana como un cristiano espiritual, Señor. ¿Está conmigo? Ahora, si usted no lo decide, mi pregunta es, ¿quién lo va a decidir? Y si usted no lo decide, créeme que Satanás va a ayudarte a ser un cristiano carnal. Y el problema del cristiano carnal es que siembra para su carne y segará corrupción. También los creyentes, cuando Dios no es su rey, siguen lo que les dicta el corazón, especialmente las damas. Es muy común que las mujeres se guíen por lo que les dice el corazón. Y se oye muy bonito y eso es parte de la filosofía del mundo. Pero ¿dónde en la Biblia dice que tú debes de dejarte guiar por tu corazón? Es que siento en mi corazón una corazonada de que esta es la voluntad de Dios. Ah, sí. Es muy triste que como cristianos vivimos con lo que nos dicta el corazón. ¿Dónde la Biblia dice que así debería de guiarse un cristiano? Eso significa que el cristiano no tiene rey en su vida. Y tus sentimientos son tu rey. Pero hermanos, fíjese lo que dice Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Luego el 9 dice, engañoso es el corazón. Recuerden, no solo las hermanas, aún el hombre luego se guía por su corazonada. Es que siento que este negocio sí va a pegar. Tengo la corazonada de que esto es lo que Dios quiere para mí. ¿Sabe cuánta gente ha jugado con la voluntad de Dios y me ha dicho, es que esta es la voluntad de Dios para mí? Ahora resulta que la voluntad de Dios es que dejes la iglesia. Ahora la voluntad de Dios es que tú hagas lo que tú sientes. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es debe de tener mucho cuidado, hermana, hermano, de usted dejarse guiar por su corazón. En la Biblia jamás dice que tú te debes de guiar por tu corazón. En la Biblia dice que Cristo debe de ser el rey de tu vida, que debe de guiar tu vida. Los creyentes, hermanos, cuando Dios no es su rey, ellos van a hacer lo que es más cómodo y más práctico. Por eso en muchas iglesias no les importa ganar almas o hablarle de Cristo a los demás. ¿Por qué? Porque es incómodo ganar almas. Es incómodo salir, tocar puertas el sábado o en otro momento. Es incómodo, hermanos. Entonces, si usted quiere vivir una vida cómoda, no va a vivir una vida obediente al Señor. ¿Está conmigo? Si usted está buscando comodidad, usted jamás va a poder agradar a su Señor y está haciendo lo que bien le parece, aunque no le guste escucharlo. Los creyentes, cuando Dios no es su rey, ellos a lo mejor luego hacen lo que es más popular o lo que es políticamente correcto. ¿De dónde salió que las iglesias empiezan a poner luces azules y poner la batería y poner la guitarra eléctrica y tatuarse y tener el pelo ahí con rastas y así dirigir? ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? ¿Del Señor Jesucristo? No. ¿De la Biblia? No. Entonces, ¿de dónde salió, hermano, usted? Del mundo. De lo que el mundo hace. Y como es popular allá afuera, entonces lo traemos a la iglesia. Y el problema del día de hoy, hermanos, es que el mundo, ya no tenemos que cuidarnos del mundo que está allá afuera. ¿Sabe de qué debemos de cuidarnos? Del mundo que metemos en las iglesias. Hoy hay iglesias mundanas. Y no pretendo hablar de allá afuera. Pretendo cuidarnos nosotros de no meter al mundo en nuestra iglesia. Este no es un negocio.
esta no es un changarro, esta no es una SADCB, decimos, ¿verdad? Esta es la iglesia del Señor Jesucristo y debe de guiarse por la palabra de Dios. Pero muchas veces los cristianos ya, ¿por qué algunos predican con chanclas? Porque es más cómodo. A mí me gustan mis crocs, me gusta. Llego a mi casa y me pongo mi chancla. Pero no lo voy a predicar así nada más porque está más cómodo. En realidad tener una corbata no es lo más cómodo de este planeta, ¿verdad? Y sin embargo lo hacemos por formalidad, por profesionalismo, porque creemos que es quizás culturalmente lo más representativo de un asunto serio, ¿sí ve? Y si el presidente tiene un código de vestimenta solamente para representar al país, ¿por qué nosotros no, que representamos a nuestro Dios? ¿Ve usted? Pero los creyentes, cuando Dios no es su rey, lo más importante es lo popular o lo cómodo, hermano. Tal vez por eso algunos no vienen el miércoles. O tal vez algunos por eso no vienen a ganar almas, porque no es lo más cómodo, lo más popular, o lo correcto, o lo políticamente correcto, hermanos. Entonces tenga mucho cuidado, hermanos, porque sin darnos cuenta podemos estar haciendo lo que bien nos parece como cristianos. Y no tenemos a Cristo como nuestro Rey. Quizás sea tu Salvador, pero posiblemente en tu vida práctica no estás dejando que Él sea el Rey de tu vida, el que dirija y gobierne tus asuntos. ¿Está conmigo, hermano? Por eso debe tener mucho cuidado y usted pensar si realmente está dejando a Cristo sentarse en el trono de tu vida, o hay algo o alguien más que lo dirige. Entonces debemos de pensar, hermanos, muy seriamente, en que muchas veces los cristianos nos quejamos de los jueces o del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, decimos, estos cuates estaban bien perdidos, y desafortunadamente muchas veces nosotros mismos hacemos exactamente lo mismo, vivir como bien nos parece. Ahora, hermanos, el asunto es este: ¿qué ocurre cuando hacemos lo que a nosotros nos parece? ¿Qué ocurre si vivimos como a nosotros nos parece mejor? Podemos caer en pecado moral. De hecho, si usted leyera todo el libro de Jueces, en los últimos capítulos se habla de grandes pecados morales, se habla de cosas muy fuertes. Por ejemplo, la vida de Sansón fue una vida donde él hacía lo que bien le parecía. En realidad, si usted analiza la vida de Sansón, fue un juez y tenía unos conejotes, así, dice la canción, ¿verdad? Y todo. Y sin embargo, usted ve toda la vida de Sansón y usted no ve a Dios como el rey de su vida. Usted no ve que Sansón buscaba la guía del Señor en todo el momento, desde el inicio de Sansón hasta la muerte de Sansón. Se trató de Sansón, la vida de Sansón. ¿Sí está conmigo? Yo le llamo Sansón el Sonsón. Porque, hermanos, desafortunadamente se mete con una filistea porque era la que a él agradaba, dice la Biblia. Y luego va también y encuentra a otra mujer porque él quería. Y luego él mata a los filisteos porque así le hicieron a él. O sea, fíjese, ni siquiera era para defender a Israel, porque así le hicieron a él. Y todavía en su muerte, fíjense cómo dice Sansón. Me parece tristísima la manera de pensar de Sansón. Todavía ora a Dios, ciego, pelón, y está empujando las columnas. Y todavía le dice a Dios, dame una última vez fuerzas para vengar mis ojos. O sea, lo más importante son tus ojos. ¿Y dónde está el pueblo de Israel que necesitaba ser liberado? ¿Y dónde está la nación israelita que necesitaba victoria? No le importaba a Sansón nada de eso. Le importaban sus ojitos. Quizás si hubiera curado sus ojos, no hubiera terminado sin ojos. Hermanos, la vida de Sansón fue una vida donde hacía lo que bien parecía y terminó en pecado moral. Más tarde usted ve uno de los últimos capítulos, habla de cómo una mujer le es infiel a su esposo levita, y luego cómo hay perversión en la ciudad de Gabá, de Benjamín, y abusan de una mujer toda la noche y la matan, y cosas perversas. Y mire, acuérdese que estamos hablando del pueblo de Israel, ¿está conmigo? No estamos hablando de ninguna nación pagana, estamos hablando de la nación de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, lastimosamente es lo mismo que podemos llegar a hacer cualquiera de nosotros si nosotros vivimos en la carne. Podemos llegar a cualquier pecado moral, cualquier situación terrible. Y también, hermanos, podemos terminar con una vida destruida. A propósito, pensando en Sansón, ¿cómo quedó Sansón? La Biblia dice que jugó con el pecado,
coqueteó con Dalila, y Dalila le sacó la información y él confiado, hasta que llegó el momento que Dalila le grita: Sansón, los filisteos sobre ti, y se levanta con toda la concha del planeta, confiado como un león. Y dice la Biblia, y no se había dado cuenta que Dios ya se había apartado de él. Y así pasa con muchos cristianos. Hay cristianos que viven su vida y no se han dado cuenta que Dios no está con ustedes. Por eso uno tiene que vivir buscando que el Señor sea su Rey. Porque cuando Él nos dirige, Él nos ayuda y está con nosotros. Y a propósito, hermanos, el pueblo de Israel en el tiempo de Jueces termina en un ciclo tristísimo, hermanos. Primero viene la desobediencia y la idolatría de Israel. Luego la opresión, luego el clamor del pueblo de Israel, y luego Dios levanta un juez para que los libere. Y ya que están contentos, vuelven a lo mismo. Y ese ciclo se repite, no sé, quizás tal vez unas 10, 12 veces en todo el libro. Y tal pareciera que a ellos les gustaba la mala vida, hermanos. Les gustaba que Dios mandara opresores. Lastimosamente así pasa la vida de muchos cristianos. Problema tras problema tras problema. Un problema en las finanzas, un problema en tu matrimonio, un problema con tus hijos, un problema aquí, otro problema en el trabajo, ahora problema con un hermano en la iglesia. Y no nos damos cuenta que el problema no es Dios. El problema es que nosotros vivimos como bien nos parece. ¿Están conmigo? Entonces no nos damos cuenta, hermanos. ¿Sabe cómo terminó Sansón? ¿Cómo termina un cristiano que vive como bien le parece? Como un juguete. Jueces 16:25, léalo por favor. Jueces 16:25 me parece terrible. Porque dice la Biblia, y aconteció cuando sintieron alegría en su corazón, habla de los filisteos, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón, que ya estaba pelón, no tenía fuerzas, y dice: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. ¿Sabe cómo hace Satanás la vida de un creyente? Puede ser salvo y no va a perder su salvación, pero un creyente que vive como bien le parece, según su carne, según sus sentimientos, según su parecer, ¿sabe dónde termina? Puede llegar a terminar ser un juguete de Satanás. Por eso uno debe de tener mucho cuidado, hermanos. Por eso el cristiano no puede vivir como bien le parece. Y esa es la lección tremenda que nosotros debemos concluir, que nosotros no deberíamos hacer lo que mejor nos parece, sino lo que Dios nos manda. Y siempre en cada situación en la que usted esté, posiblemente ahorita mismo usted está manejando entre manos una situación donde importa mucho su juicio o su discernimiento, y usted debería de ponerse a orar y decirle: Señor, dirígeme. Tú necesitas comprender que una vida cristiana bien vivida se vive para agradar a tu Salvador. Escuchen estos dos versículos, 2 Corintios 5:9. 2 Corintios 5:9 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Usted esté en la iglesia o no esté en la iglesia, y esté en su casa o en su chamba o en la escuela, tú y yo debemos de buscar serle agradables, ¿sí ve? No buscar vivir como uno quiere, es buscar serle agradables. 1 de Juan 3:22 también dice: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Usted, hermana, ¿está haciendo las cosas que son agradables delante de Él? Piénselo. No estoy preguntándole si usted ha recibido a Cristo o si usted ama al Señor. Le estoy preguntando si usted hace las cosas que son agradables delante de Él. Porque un cristiano victorioso hace las cosas que le agradan a Él. Un cristiano en derrotas hace lo que bien le parece. ¿Ve? Mis hermanos, a mí me impacta que aún nuestro Salvador mismo no vino a hacer su propia voluntad. Cristo no vino a la tierra para hacer como bien le parecía. Escucha estos 3 versículos. Juan 5:30 dice: Jesucristo, nuestro Salvador: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermano, usted debe de llegar a tomar un momento en su vida en que diga: Dios, yo quiero que sepas
que quiero hacer tu voluntad en mi vida. No quiero hacer mi vida, no quiero casarme con quien yo quiero, no quiero estudiar lo que yo quiero, no quiero poner el negocio que yo pienso, no quiero yo tomar la decisión en esta situación que yo pienso que es la mejor. Por eso dice la Biblia, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero ¿por qué tienen los cristianos veredas chuecas, vidas chuecas, familias chuecas? ¿Por qué, hermanos? Porque confiamos en nuestra propia prudencia. ¿Ve usted? El Señor Jesucristo en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aún en la misma crucifixión, hermanos, una noche antes, en Lucas 22:42, ¿se acuerda que todavía oró al Padre? Me parece increíble su oración. Le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo me pregunto, si usted está en el hospital, si usted está en una situación crítica y todavía busca la voluntad de Dios. Porque cualquier persona en el hospital dice, Dios, rescátame, sálvame, dame la vida. ¿Qué cristiano en el hospital va a ponerse a orar, Señor, hágase tu voluntad en mí? Ahí sí como que ya no, ¿no? Digo, sí le pido a Dios su voluntad, que me bendiga y todo, pero no le pedimos a Dios que se haga su voluntad en los tiempos difíciles. No estamos dispuestos a perder. ¿Sí está conmigo? Un cristiano no quiere perder. Quiere lo mejor de Dios, pero lo mejor del mundo. Lo mejor del espíritu y lo mejor de la carne. Y así no son las cosas, hermanos. Un cristiano debe de seguir a Dios y su voluntad en las buenas y en las malas. Y si fuera su voluntad que sufriésemos, la Biblia dice, sufre pues con penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero debe haber un momento en tu vida donde tú decidas conscientemente y voluntariamente rendirle tu vida a Cristo como el Rey de tu vida. No vivas como los jueces, porque no había rey sobre Israel. Y a veces en los cristianos pasa lo mismo. No hay rey en tu vida, no hay quien gobierne tu vida. Eres ingobernable. Y hermanos, si tú vives sin rey en tu vida, va a llegar un momento donde tu vida se va a complicar y vas a terminar como un juguete. Yo recuerdo, hermanos, como cristiano ya, entrando a la secundaria y a la prepa y viviendo como yo quería, francamente, hermanos. Y llegó un momento donde yo me acuerdo cuando tomé esa decisión. Yo le dije llorando, lloré como por 3 horas en ese departamento pidiéndole perdón por mi pecado y con mucha vergüenza, nada más pensando, ¿qué pasaría si ahorita estuviera delante del Señor y me pida cuentas? ¡Qué vergüenza! Y orando, pidiéndole perdón, poniéndome a cuentas con el Señor. Y yo le dije esto, mis hermanos, mi vida es un asco, Señor. Y si tú puedes cambiar mi vida, desde hoy vamos a hacer las cosas a tu manera. Pero yo pienso que todo cristiano necesitamos tomar la decisión de decir, Señor, de hoy en adelante vamos a hacer las cosas a tu manera. ¿Cuántos matrimonios viven fuera de la voluntad de Dios? Aún cristianos, todos los matrimonios cristianos. Y luego tienen un montón de problemas. Y debe de llegar un momento en todo matrimonio que digan, vamos a hacer las cosas como a Dios le agrada. Debe haber en la vida de todo joven un momento parteaguas donde tú como joven le digas, Señor, yo voy a hacer lo que a ti te agrada, voy a seguir tu voluntad y voy a hacer las cosas a tu manera en mi vida. Tú eres mi rey. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Toma la decisión y si usted no la ha tomado, hágalo en esta noche. Y si ya la tomó, confírmela y dígale al Señor en esta noche, Señor, quiero decirte que deseo seguir siguiendo tu gobierno, siguiendo tu reinado en mi vida. Quiero que sigas siendo el rey de mi vida en las decisiones que tomo. Va a ser difícil a veces hacer la voluntad de Dios, va a ser incómodo a veces hacer la voluntad de Dios, va a ser impopular hacer la voluntad de Dios, quizás no te convenga algunas veces hacer la voluntad de Dios, pero un cristiano debe de decidir hacer las cosas que le agradan al Padre y decirle, Señor, tú sé el rey de mi vida. Lo opuesto a vivir en la carne es vivir en el Espíritu. Y la Biblia habla
de ser llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu, vivir como el Espíritu manda. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y hermano, tú necesitas autoridad en tu vida. Dios te puso autoridad sobre tu vida, pero algunos no aceptamos la autoridad. Cristo debería de ser la autoridad de todo creyente. La Biblia debería ser la autoridad de tu vida, la autoridad de tu doctrina. Es más, Dios estableció el gobierno como autoridad sobre ti y sobre mí. Pero luego los cristianos no nos importa lo que diga el gobierno. Yo sé que no es el gobierno cristiano que nosotros hubiéramos querido, pero la Biblia no dice que si el gobierno es bueno, entonces te sujetas, y si no es bueno, no te sujetas. En ninguna parte dice en la Biblia eso. Es más, cuando la Biblia dice, daba a César lo que es de César, impuesto al que es impuesto, al que es digno de impuesto. Y cuando la Biblia dice que Dios puso las autoridades superiores sobre nosotros, está hablando del imperio romano, que no tiene mucho de santo ni de piadoso. Dios dio a los creyentes la autoridad también de su pareja, de su esposo. Tu esposo es tu autoridad. Y si tú has de seguir la autoridad de Dios, debes de sujetarte a tu esposo. Y el esposo debe sujetarse también al Señor y a su pastor. Porque muchas veces el hombre le encanta que la mujer se sujete. Y el hombre no se sujeta ni al pastor, ni al gobierno, ni a Dios. ¿Cómo quieres que te sujete tu esposa a ti? No es fácil. No es fácil sujetarnos, pero tú te sujetas a las autoridades que Dios te dio. Estás diciendo, Dios, tú sé mi rey y me sujeto a lo que tú me digas. ¿Ves lo que estoy diciendo? Esa sí va a ser una vida bendecida, hermanos. Yo he descubierto en muchos matrimonios que lo único que necesitan hacer realmente es reconocer su pecado y decidirse, voy a vivir o vamos a vivir a la manera de Dios. Nada más con que decidieran eso, ya lo hicieron para transformar su matrimonio. Es tan sencillo, pero a la vez es tan difícil llegar a ese punto. ¿Ve usted? Pero lo mismo ocurre con la vida de cada creyente. Estamos metidos en tanto problema que usted necesita decirle, Señor, sé mi rey. Yo no quiero vivir como los jueces, como bien me parezca. Y hermano, si usted vive una vida regida por el Señor, ahí sí va a poder disfrutar de esa vida abundante. No solo vida eterna, vida abundante que el Señor prometió. Porque el Señor Jesucristo la prometió, ¿no? Yo he venido. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el lema de nuestra iglesia, si usted ha puesto atención. Vida abundante en Cristo. Y si cualquier cristiano que me esté escuchando aquí o en la transmisión decide hacer las cosas a la manera del Señor, y el Señor que funja como el rey de tu vida y de tus decisiones, entonces te va a dar esa vida abundante que tú tanto anhelas. Pero ¿por qué no la recibimos? En esos días, cada uno hacía lo que bien le parecía y no había rey sobre Israel. Pero también en estos días, hermanos, desafortunadamente, no hay rey en la vida de muchos cristianos. Y cada uno hace lo que bien le parece. No seamos así, hermanos. Se nos ha dado una lección en el libro de Jueces. Tomemos decisiones, amén. Vamos a orar. Señor, quiero poner en tus manos esta invitación. Quizás esta decisión va a transformar la vida de algún cristiano y va a ser el parteaguas de una vida completamente diferente, simplemente por decidir y practicar el decidir que tú seas el rey de su vida. Te ruego que toques el corazón de mis hermanos y que haya muchos que decidan hacer las cosas a tu manera de hoy en adelante. No vivir con lo que dice su corazón o sus amigos o lo que es más popular o lo que su prudencia les dicta, sino hacer justo lo que tú nos pides. Ayúdanos a no vivir sin gobierno en nuestra vida espiritual.
sea el Rey de Reyes de nuestra vida como cristianos. Y si hubiera alguien que no ha recibido a Cristo, que también pueda decidir que Cristo sea su Salvador y su Señor. Y con ojos cerrados, mis hermanos, quizás algunos nunca se lo han decidido y nunca se lo han dicho al Señor. O quizás alguno ya lo había decidido antes, pero quiere confirmar en esta noche que Cristo habrá de ser el Rey de su vida, de sus decisiones, de su manera de vivir. Quien en esta noche Dios ha tocado su corazón y dice, yo quiero en esta noche decidir que Cristo ha de ser el Rey de mi vida. No quiero decidir con lo que me gusta, no quiero decidir con mi pensar o prudencia o corazón o corazonada o lo que yo pienso que es bueno. Yo siempre desde hoy en adelante voy a buscar la voluntad de Dios y voy a hacer lo que a Él le agrada. Yo quiero tomar esa decisión. Habría alguien que dice, pastor, Dios tocó mi corazón y yo estoy tomando esa decisión. ¿Puedo ver su mano un momentito? Veo varias manos. ¿Alguien más? Dios tocó mi corazón. Yo quiero que Cristo sea el Rey de mi vida. ¿Puedo ver su mano? ¿Alguien más? Dios tocó mi corazón. Veo su mano. Veo su mano. ¿Por qué no inclina su corazón o se arrodilla? Algunos ya se están arrodillando y le dice, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. He recibido a tu hijo como mi Salvador. Pero nunca te había dicho que de hoy en adelante quiero que seas el Rey de mi vida, el que gobierne mis asuntos, el que dirija cada paso de mi vida. Me pongo en tus manos, Señor, y me comprometo contigo a hacer tu voluntad. Voy a hacer lo que a ti te agrada, no lo que a mi carne le agrada. Y ayúdame en esta decisión. Ayuda a mi matrimonio a que hagamos las cosas a tu manera. Ayúdame en mi escuela, en mi negocio, en mi trabajo, a hacer las cosas como tú quieres que las haga, como a ti te agrada, Señor. A lo mejor están tomando decisiones muy importantes en su vida. Usted entonces dígale, sé el Rey de mis decisiones, Señor. Quiero seguir tu voluntad, Señor. Ore a Dios un minutito, como Dios le ha hablado a su corazón. Quisiera saber si hay alguien que dice, yo necesito hacer a Cristo el Salvador de mi alma. No estoy seguro de ir al cielo. Yo quiero que Cristo me salve y sea el Salvador de mi alma. ¿Habría alguien así? Yo le quiero pedir a Cristo que Él entre a mi alma, a mi vida. ¿Alguien así? Señor, cuán importante es este mensaje para toda una vida. Qué tan importante es este mensaje para cualquier matrimonio presente y en la transmisión. Cuán importante es este mensaje para los frutos que queremos para nuestra vida. Muchas veces nos va como nos va y tenemos tantos problemas porque no lo hicimos a tu manera, sino a la nuestra. Ampáranos de hacer nuestra propia voluntad y vivir como a nosotros nos parece. Ayúdanos a agradarte. Ayúdanos a no decidir como nos gusta o como nos parece o como pensamos que es lo mejor. Ayúdanos a seguir a cada paso tu voluntad. Y gracias por las decisiones tomadas. Bendice a mis hermanos que decidieron esto. Sé el Rey de nuestra vida, Señor. Y danos el carácter de vivir una vida cuyo Rey eres tú, Señor. Y ponemos en tu mano cada decisión tomada. Oramos en Cristo Jesús. Amén.